Siguiendo con la máquina de estados finitos tipo Moore de la intersección de tres calles, ahora se nos pide implementar una luz parpadeante para la luz amarilla y la luz verde, ciclos antes de que haga el cambio a amarillo. Y la luz amarilla parpadeante en su estado. Cuando cambia amarillo del verde a amarillo comienza a parpadear la amarilla instantáneamente y luego ahora cambia a rojo. Pero eso es en los tres semáforos. Entonces, la solución que yo le di al problema sería agregarle más estados a la máquina. Por lo que podemos ver entonces, ahorita tiene 16 estados, desde el S0 al S16, en donde se determina si hay una señal P, que es del peatón, con el botón, se determina para darle prioridad al peatón de cruce para los tres semáforos. Entonces ahora, de solo 2 bits, cambia a una codificación de 5 bits, y eso representa desde el estado 0 al estado 16, para donde el 16 es 1, 0, 0, 0, 0. Entonces aquí debemos colocar 5 variables de entradas para una tabla de transición, que la colocamos como S0, S1, S2, S3 y S4, en donde representamos cada bit de la representación de los estados. Y la señal de entrada tipo P, en donde no importa en qué estado esté para cambiar de estado y hasta llegar al estado 15 y el 16, en donde se evalúa dónde está 0 y 1 la señal P. Como bien hemos dicho en la primera parte del video, debemos de terminar la tabla hasta donde llegue a 1 en todas las columnas. Pero lo que nos interesa son 18 columnas en donde tenemos representado el cambio de estado. Para eso entonces necesitamos codificar cada estado representado y evaluar el estado de la entrada P para determinar el siguiente estado de la máquina. Eso ya lo expliqué en el video anterior, pero podemos observar aquí que los primeros 5 bits en 0 representan el estado 0 y que sin importar el estado de la entrada P, el siguiente estado de la columna Next State Logic o Next State, entonces el siguiente estado es 0001, en donde es el primer estado. Y así seguimos hasta llegar al estado de la entrada P, en donde sí nos importa la representación o el valor de P. Si es 0, cambia, perdón, si es en el estado 15, no, en el 15, sí, en el estado 15, si está en el estado 15 y P es 0, cambia al estado 0 nuevamente y sigue con el ciclo de los semáforos. Pero si P es 1, necesariamente necesita cambiar al estado 16, en donde los semáforos están rojos en todas las direcciones. Y si está en el estado 16 y la señal P es 0, cambia al estado 0 para seguir con el ciclo del semáforo. Pero si la señal P es 1, se mantiene en la señal del estado 16, en donde todos los semáforos están en 0. Y los demás estados de las entradas no nos interesa, podemos dejarlo en 0. Ahora, pasamos a la tabla de outputs, en donde se determina la circuitería necesaria para un output logic. Entonces, según los estados actuales, necesitamos codificar la entrada y la salida, perdón. Y la salida está codificada en 2 bits. Seguimos en 2 bits, pero hay una alteración. Tenemos una señal de código binario en 1-1 que representa un off, una desconexión de los semáforos, en donde necesitamos que el semáforo verde o en amarillo se apague. Entonces, tenemos 16 filas en donde nos interesa la codificación de las salidas. Los demás no nos interesa, podemos dejarlos en 0, que nuevamente va a regresar a la fila 0. No va a pasar de las 16. Entonces codificamos. Según el estado, necesitamos entonces que sea verde y verde el este y el oeste. En donde los 5 estados S0 a S4 están en 0, sería una representación del estado 0. Entonces ahí tenemos un semáforo en verde en el este y otro en oeste, pero la norte está en rojo. Entonces se colocan 0, 0 en LE1 y LE0 igual en LW, y en LN1 y LN0 se coloca la representación del rojo, que es 1, 0. Y así seguimos con la columna, en donde representa cada estado, qué señal queremos de la combinación de bits de las salidas, hasta terminar la columna, que sería en donde está 1, todas las filas de las entradas o de los estados. Pero lo que nos interesa está en 16, entonces los demás podemos colocarlo en 0. Y claramente debemos codificar una nueva circuitería para las outputs, donde LE1 y LE0 se codifiquen para mandar una señal de salida a verde, amarillo o a rojo. Y en este caso no mandar ninguna para el off. Es igual a la representación del anterior, que tenemos un decode outputs en donde tenemos estas señales. Solo que cuando LE1 y LE0 es 1, 1,
Está cero en verde, cero amarillo y cero en rojo. Eso es agregando una nueva tabla al Logisim. Ahora, si nos pasamos al Logisim, tenemos el Next Logic, una nueva tabla creada porque son 16 estados, contando el estado cero. Y claramente los cambios del estado 15 al cambio 16 y la permanencia en el estado 16 según la entrada del P. Y el Output Logic, la codificación de las salidas según los 5 bits de los estados. Y la decodificación de las LEDs o de las luces, representación de las luces de las calles. Y ahora aquí tenemos el decode outputs, la decodificación binaria de la calle este, oeste y el norte para una salida del verde, amarillo o rojo, o ninguna según el estado binario de las calles. Así como este sería calle del este en 1-1 sería un not, o sea, negación del verde, amarillo y rojo. Tiene que estar apagado para el parpadeo. Y exactamente, no hay ninguna salida en uno en verde, amarillo o rojo. E igual va a ser para los siguientes semáforos. Entonces, nos pasamos al archivo main y tenemos aquí, como bien dijimos, el set de la señal tipo P del peatón. Y cuando cambia el estado 16, que es 10000, ese estado va a resetear la señal del peatón para que siga cíclicamente el estado de los semáforos. Codificamos las entradas, la señal tipo P, la señal de reloj y los túneles respectivos para que funcione el circuito. Para evitar las conexiones muy largas y complejas, y el output logic, la secuencia de next logic, el registro, el output logic y la decodificación de las salidas para mandar verde, amarillo y rojo. Entonces, esta sería la intersección mejorada ya con el parpadeo. Le damos simular a una frecuencia de 2 Hz y activamos el reloj. Y exactamente está funcionando el semáforo. Como podemos observar, cambia de verde a amarillo parpadeante a rojo y el otro semáforo también parpadea en verde, el amarillo parpadea y cambia a rojo. Y para verificar que funcione la señal del peatón, damos clic en el botón, setea la señal del peatón, pero los semáforos tienen que terminar su secuencia para que el estado esté en el estado 16 y todos los semáforos estén en rojo. Un ciclo después cambia el estado de los semáforos para que los carros continúen con su trayecto. Y como podemos observar, la calle del este viene y sigue al oeste. La del oeste puede cruzar al norte o seguir recto al este. Y la del que viene del norte cruza al oeste o al este, según deseen. Y esa sería la mejora para crear un parpadeo. Según mi perspectiva, puede haber otra opción, pero esta fue la manera más fácil que encontré.